La tierra, el sol, la luna y las estrellas no han existido siempre. Todo tiene un principio. Hoy vamos a hablar en 7 pasos acerca de la formación de la tierra. Para ello, vamos a ir a la fuente de la sabiduría, a las Sagradas Escrituras, o sea, a la Biblia. Paso número 1. El principio. Génesis capítulo 1, verso 1 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Qué es un principio? Hablemos del principio. ¿Qué es un principio? Un principio es un punto de partida. Un principio es el inicio de algo, el inicio de una obra, desde donde comienza todo. Eso es un principio. Y que antes de eso no existía nada. Antes de ese punto de partida, cero, no había nada. Por ejemplo, hablemos de una enfermedad, una gripe. Antes de que uno esté enfermo de una gripe, no tenía nada, ningún malestar, ningún síntoma. Todo comienza a partir de que uno adquiere el virus. Ahí comienzan los síntomas por primera vez. Ahí comienza a sentirse por primera vez y ahí llega a estar enfermo de una gripe. Hasta se puede agravar, hasta puede ir a la UCI y hasta puede morir. Todo empezó en el momento en que adquirió el virus, ya sea porque se resfrió, una lluvia, ya sea porque estuvo hablando con una persona que tenía el virus, por lo que sea, pero hubo un comienzo de todo. Y antes de eso estaba sano. Eso es un principio. Igual sucede con una crisis, una problemática. Antes de que uno tenga un conflicto, antes de que uno tenga un problema, está bien, está en paz. Todo empieza cuando, o por un malo entendido, por una discusión, por un chisme, por algo, se llega hasta una enemistad y uno queda en crisis. Ahí comienza cualquier situación. Eso es un principio. Bien, hoy vamos a hablar de el principio de la tierra. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo? ¿En qué lugar empezó la tierra? ¿Cómo se formó la tierra? Verso 1. En el principio. O sea, antes de eso no había nada. No existía nada. El punto de partida de la tierra comenzó ahí, cuando no existía nada. La materia no existía. Paso número 2. Su creación. Dice: en el principio creó. O sea, la tierra existe porque fue creada, fue hecha, fue formada. No existió sola. Paso número 3. Su creador. Dice: en el principio creó Dios. O sea, la tierra tiene un punto de inicio, un punto de partida. Fue creada y tiene un creador. No existió por sí sola. ¿Y quién la creó? La creó Dios. ¿Quién es Dios? Dios es
ese ser invisible que ha existido siempre. Ese no tiene principio ni tiene fin. Es lo primero y lo único que ha existido, es Dios. ¿Dónde se formó? No lo sabemos. ¿Quién lo formó? No lo sabemos. ¿Cómo se formó? No lo sabemos. Lo que nosotros, los seres humanos, sabemos de Él, lo sabemos porque Él nos los ha revelado a nosotros. Eso se encuentra en la carta a los Romanos. El apóstol Pablo explica eso. De lo que se sabe de Dios es porque Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros. Y Dios no le ha revelado a nadie, ni siquiera a Moisés. Le reveló ese misterio de cómo existió Él. Pero Él es el primero que ha existido antes de nada. Luego, a partir de Dios existe todo lo que hay, porque Él formó todo lo que hay. Esa es la revelación acerca de Dios. Y esa es la revelación acerca de lo que hay. Esa es la revelación acerca de la formación de la tierra. Se inició cuando Dios la formó, cuando Dios la creó. Ahora, hablando de que Dios se ha revelado Él a sí mismo a nosotros, y nos ha enseñado todas las cosas y las dejó y están aquí en las sagradas escrituras, o sea, la Biblia. Aquí en la Biblia encontramos más de 18.470 veces repetido el nombre de Dios Todopoderoso. Yo lo encontré y lo subrayé 18.470 veces. Con esa repetición se nos está grabando en nuestra mente y en nuestra conciencia que existe un ser superior a todo, que existió antes que todo. Ese ser es el ser que nosotros conocemos como Dios. Y Él creó la tierra. Él fue quien formó la tierra. Aquí en las Sagradas Escrituras, o sea, en la palabra de Dios que está aquí en la Biblia, aparece, se nos dice más de 120 veces, se nos repite que Dios creó todo, comenzando por la tierra, los cielos y la tierra. Con esa repetición se nos está grabando a usted y a mí aquí en la conciencia, aquí en nuestros corazones, para que nosotros sepamos cómo existió la tierra, sin que estemos buscando por otro lado y sin que estemos formulando teorías humanas que no pasan de ahí. Está la revelación perfecta de Dios, la revelación divina de Dios que nos dice cómo se formó la tierra. Fue creada. ¿Cuándo se formó Dios? No lo sabemos. ¿Cómo se formó Dios? No lo sabemos. ¿Qué hubo antes de Dios? No lo sabemos. Es más, Él dice, antes que la luz fuese, yo soy. Eso está aquí en la Escritura. Dios le enseñó eso al pueblo de Israel. Antes que la luz fuese, yo soy. Y también Dios les dijo, yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Eso está en Apocalipsis. Antes de Dios no existe nada. Paso número 4. Su estado, o sea, el estado de la tierra cuando Dios la creó. Dice el verso 2 así. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, cuando Dios crea la tierra, no, todo quedó así. O sea, no había orden. Dice que como que era pura oscuridad porque dice que las
tinieblas estaban sobre la tierra. O sea, cuando Dios forma los cielos y la tierra, porque yo aquí les estoy hablando de la formación de la tierra, pero según el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, que primero Dios crea los cielos. O sea, lo que vemos, ese cosmos, lo que vemos, eso lo crea Dios primero, todo ese espacio. Y después de que ya está creado ese espacio, ese cielo, ese cosmos, todo eso, entonces Dios creó la tierra. Pero aquí se nos informa que cuando Dios crea eso, eso quedó en desorden, no estaba ordenado. Y dice que las tinieblas estaban ahí, o sea, como que había oscuridad. Todo lo creó Dios y todo estaba oscuro. Así fue creado esto, una oscuridad, una noche. No había luz. Así fue creado eso. Paso número 5. El Espíritu de Dios. Repitamos la lectura del verso 2. Dice así. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga pues, ese vacío, todo ese espacio, todo ese cosmos, todo eso que hoy se ve, eso que Dios creó, que estaba así en desorden, y ahí estaba ya la tierra también creada, y eso estaba oscuro. Aquí dice que sobre ese vacío, sobre ese abismo, sobre ese desorden, sobre eso oscuro, el Espíritu de Dios se movía ahí, sobre eso se movía el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es el Espíritu de Dios? Bien, en las Escrituras, en todas las Escrituras, se nos revela que Dios, o sea, Dios se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. El misterio tampoco se nos ha revelado a nosotros como es. Ni siquiera Moisés lo ha visto. Como es el Padre, como es el Espíritu. Al Hijo lo vimos, que vino y tomó forma de carne. El profeta Juan el Bautista dice que el Espíritu descendió como paloma y se posó sobre Jesús el día que Juan estaba bautizando a Jesús. Pero hasta ahí no hay más explicación. Entonces, ningún hombre puede descifrar eso. Pero Dios se revela así como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas, decimos un solo Dios verdadero. Así se revela. Entonces, en las Escrituras encontramos 18.470 veces el nombre de Dios Todopoderoso revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se los voy a mostrar. Yo lo encontré y lo subrayé, estudié todas las Escrituras desde aquí de Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y fui marcando todas las veces que aparece el nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo el Hijo. Y eso yo lo tengo escrito. Aparece más de 18.470 veces. Se los voy a mostrar. Aquí lo tengo en esta Biblia, marcado. A mí me gusta así estudiar las cosas. Es muy bonito saber. Y Dios quiere que nosotros seamos instruidos. Mire, vea, aquí está. El nombre de Dios, Dios como tal, Padre, aparece 14.885 veces desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el nombre del Espíritu Santo aparece 297 veces desde aquí de Génesis hasta Apocalipsis. Y el nombre de Jesucristo, el Hijo, aparece 3.292 veces.
desde aquí de Génesis hasta Apocalipsis. Al hacer la suma de los tres nombres nos da un total de 18.470 veces el nombre de Dios revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que si Dios se revela así es porque Él es así, aunque nosotros no lo sepamos entender ni lo sepamos explicar, aunque algunos lo creen, otros no lo creen, aunque hoy es un tema controvertido y se va para discusiones religiosas, teológicas y todo, pero en las Escrituras Dios se revela así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí el narrador nos está diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y luego primero creó el cielo, después la tierra, y todo eso quedó en oscuridad, quedó sin orden, y que el Espíritu, pues ya está revelado, Dios creando y después el Espíritu dice moviéndose así por encima de lo que Dios creó. Ese es el Espíritu de Dios con mayúscula. Aquí aparece con mayúscula y las 297 veces que aparece en toda la Escritura aparece con mayúscula. El Espíritu de Dios. Entonces, ese Espíritu de Dios se movía sobre la creación que Dios dejó al principio ahí. Estaba en oscuridad, estaba en desorden, no se había ordenado todas las cosas, ahí se estaba moviendo. Como que estaría, no sé, Dios sabrá. ¿Cómo llamarlo yo eso? Estaba observando, estaba vigilando, estaba cuidando, estaba planificando, no sé cómo llamarlo yo humanamente, pero aquí se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Paso número 6. La información. Usted se preguntará, ay, ¿cómo lo sabe usted, hermano Antonio? Mucha gente dirá, ¿usted cómo sabe que eso es así? Mucha gente dirá, como le dije yo a mi profesor de filosofía cuando yo estudiaba en el bachillerato, que el profesor de filosofía nos dijo una teoría, una tesis muy bonita, una narrativa muy bonita, pero que no es cierto, no tiene fundamento. Él nos hablaba de cómo apareció el hombre, la primera manifestación de vida y cómo se formó el hombre, en fin. Entonces él nos hablaba cómo es, decía que allá en los océanos, en las aguas, que una larva que fue creciendo, que después se formó otra cosa, que después llegó un pescado, que después de ser el pescado saltó a la tierra, que ahí se formaron otros animales, que hasta que se fue formando una cadena evolutiva, que llaman ellos, llama esa ciencia, hasta que salió el mico, y que el mico andaba en la tierra caminando así, en 4 patas, y que el mico tenía rabo, como los tiene todavía. Bien, no, caminaba en la tierra, no, o sea, andaba en los árboles, algo así nos dijo él. Total es que un día él nos dice que un mico comiéndose la fruta, se cayó la fruta y el mico se bajó a coger la fruta. Y cuando se bajó, se comió la fruta en el suelo y le gustó en el suelo y comenzó a caminar, caminaba por el suelo. Y los demás, viéndolo, como ellos andan en manada, se bajaron y comenzaron a seguir. Y eso los llevó a que se quedaron caminando en la tierra. Y ya se quedaron, entonces, subían y todo, pero caminaban en la tierra y fueron adoptando entonces la posición de caminar ya en 2 patas. Entonces él nos explica también lo que la ciencia enseña de que ciertos órganos, o de pronto todos los órganos, no me acuerdo qué dijo él, pero dijo que los órganos por uso o desuso se atrofian. Entonces él nos explicaba que por el desuso del rabo, que ya ellos no andaban en los árboles, ya no necesitaban el rabo, entonces el rabo se atrofió, desapareció. Y también desapareció ya el uso de las manos para andar en 4 patas y entonces ya andaba en 2 patas. Y así fue evolucionando hasta que se formó el hombre de hoy. Entonces cuando él nos dio esa narrativa que es muy bonita, sí, no se le puede quitar, bien hecho. Yo dije, profesor, yo vi la narrativa tan bonita, pero le falta lógica. Yo dije, profesor, dígame una cosa, dígame, Vital. Dije, y si eso es así como usted dice, es así, digo, así es, Vital. Dije, dígame una cosa, ¿dónde estaba escondido el que estaba viendo cuando todo eso empezó así para después escribirlo? Oiga, el profesor se quedó así y me dijo, Vital, no te lo puedo explicar, no se sabe,
Pero si estuviera calificando en este momento, te colocaría un 10. Muy buena tu pregunta, Vital. Ya. Bueno, yo pienso que ustedes hoy dirán lo mismo y me preguntarán lo mismo a mí. Predicador, señor Antonio, hermano Antonio, ¿cómo supo usted eso? ¿Dónde estaba usted escondido viendo cuando Dios hizo todas esas cosas? Bueno, ese es el paso número 6 de hoy. Les voy a explicar. La información. ¿Cómo sabemos eso? Bien, les repito. El apóstol Pablo nos enseña, eso está en los primeros capítulos de Romanos. El apóstol Pablo nos enseña que todo lo que nosotros sabemos de Dios es porque Él se ha revelado a nosotros mismos. Él no se ha dejado sin revelación. O sea, Él no nos formó y nos dejó a la deriva, abandonados, sin saber quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para qué, ni para dónde vamos. Tenemos toda la información de Él, la revelación de Él que se la dio a sus siervos, los profetas, los reyes, los sacerdotes, los escribas, y por último mandó a su Hijo Jesucristo, que se encarnó y estuvo aquí personalmente con nosotros y nos enseñaron todas las cosas. Todas esas cosas, esa información que Dios dio a través de su siervo, la recogieron y hoy está recogida y está aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro que nosotros conocemos como la Biblia. Aquí está toda la información, sin necesidad de más nada, está aquí. Entonces, esa información no solamente la tengo yo, la tenemos todos y está al alcance de todos. Todo el que quiera saber lo que hoy yo estoy explicando y que de pronto no lo alcanzo a explicar todo como usted lo quiere saber, usted puede hacer lo que han hecho todos y lo que hice yo. Me dediqué en 4 años a estudiar este libro, la Biblia, que contiene las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios. La estudié durante 4 años. La estudié página por página, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, desde Génesis hasta el Antiguo Testamento. Perdón, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento. Y fui subrayando todos los temas que yo quería saber. Todo lo que yo quería saber lo fui marcando. Entre ellos fui marcando este tema que les estoy hablando hoy. Y para muestra un botón, ahí se los voy a acercar, miren. Ahí se los aproximo, miren. Ahí se los aproximo, miren. Cómo está todo marcado. Y aquí tengo esta otra Biblia. Mire, ya esta se me acabó. Pero ahí se los voy a acercar, mire. Mire. Si usted coge esta Biblia y donde quiera que usted la abra, mira, la puede abrir al azar. Donde quiera que usted la abra, mira. Donde quiera que usted la abra, mire. La puede abrir al azar. Y donde quiera que usted la abra, está llenita, marcada de todo lo que yo quería saber. Por eso hoy les estoy enseñando esta verdad. ¿Cómo fue que apareció la tierra? La tierra no apareció al azar. La tierra tiene un principio, fue creada y tiene un creador, la creó Dios. Y esa información yo la recibí de Dios y todos la recibimos de Dios. Y está aquí en las Sagradas Escrituras. Ahí está la información que usted necesita saber. Ahora, hoy la ciencia humana tratan de explicar todas estas cosas con hipótesis, con teorías, con la física, con una cantidad de cosas. Y han hecho una cantidad de filosofías, de historias, de planteamientos, de hipótesis, de tesis muy bonitas. Al que le gusta estudiar estas cosas, son unas hipótesis muy bonitas, pero no son reales. Son creaciones del hombre, que al fin y al cabo, no. El hombre descubre lo que Dios creó, por ejemplo, ellos con la arqueología
con la historia, con la geología, en fin, descubren tantas cosas que son ciertas, pero el saber cómo apareció esto y cómo apareció Dios y cómo apareció el hombre y todas esas cosas son teorías formuladas, pero no son la verdad. Entonces, aquí usted quiere instruirse, usted lo puede estudiar aquí, así como comenzamos en el kinder, comenzamos después en la secundaria, comenzamos después, terminamos, vamos a la universidad y después somos magíster y todo y quedamos capacitados. Así mismo usted aquí en las escrituras, usted comienza por preguntarse quién soy, cómo es la vida, quién formó todo, quién es Dios, cómo es Dios, y aquí va a encontrar todo. Aquí encuentra todo. Entonces, así lo supe yo. Esa es la información que tenemos de Dios. Así lo pueden saber ustedes y así lo puede saber toda la humanidad. Bien. Y por último, paso número 7. La verdad absoluta. Vamos a la verdad absoluta. Bien. Entonces, como les decía, que se han formulado tantas teorías, tantas tesis, tantas hipótesis. Los evolucionistas como Carlos Marx, por ejemplo, que él que ha formulado la idea esa de que el hombre se formó a través del mono, en fin. La teoría de Oparin, por ejemplo, que habla de la formación de las especies, cómo empezó la vida y todas esas cuestiones. Bueno, hay una cantidad de tesis, de teorías, filosofía, que son bonitas, son narraciones bonitas, entretienen mucho, pero que no son la verdad absoluta. Son planteamientos que no se pueden demostrar. Ahora, la verdad absoluta la encontramos aquí. Le explico. Lo que Dios dice lo revela el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo revela está aquí en las Escrituras, o sea, en la Biblia. Y esa es la verdad absoluta sobre cualquier tema. ¿Usted quiere saber cómo comenzó de todo? Vaya aquí, a las Escrituras. Aquí está la información. Aquí está la verdad única, o sea, la verdad absoluta, revelada por el mismo Dios, el autor de todo. ¿Usted quiere saber cómo se formaron las especies? Aquí está. ¿Usted quiere saber el origen de la vida? Aquí está. ¿Usted quiere saber de dónde salimos nosotros? Aquí está. ¿Usted quiere saber quiénes somos nosotros? Aquí está. ¿Usted quiere saber para qué existimos nosotros? Aquí está. ¿Usted quiere saber para dónde vamos nosotros? Aquí está. ¿Usted quiere saber cuál es el fin de la vida de nosotros? Aquí está. ¿Usted quiere saber qué nos espera a nosotros y a todo lo que, a toda la creación, a todo el cosmos, todo? Aquí está. No es sino que usted se tome el trabajo de estudiar este libro que se llama la Biblia y que aquí están las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, la revelación de Dios, la verdad absoluta, así como usted estudia en el pre-kinder, en el kinder, en la secundaria, en la primaria, en la universidad y después va a hacer magíster y todo. Así con ese mismo trabajo usted puede estudiar aquí. Aquí está la cátedra de Dios. Aquí está la universidad de Dios. Aquí está toda la información que nosotros necesitamos saber, que necesitamos conocer, está aquí. Así que de aquí saqué yo la información acerca de lo que les estoy enseñando hoy. Y esta es la verdad absoluta. Y de aquí en adelante voy a comenzar, porque apenas hoy es la primera parte de una serie. Entonces voy a comenzar en la próxima clase. Vamos a hablar ya de la creación. Hoy estamos hablando de la tierra. Vamos a hablar de aquí en adelante, vamos a hablar de toda la formación de las especies, de las estrellas, del sol, de la luna, de la vida, de usted, de mí. Vamos a hablar todo, porque aquí está todo. Y está aquí en el libro de Génesis, por eso se llama Génesis, se llama principio. Entonces, la persona que logra entender
el libro de Génesis logra entender todo y está capacitado para entender todas las escrituras, o sea, toda la Biblia, y está capacitado para entenderlo todo y para ser sabio. En la ley de Moisés, porque Moisés escribió 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, desde Éxodo en adelante está ya la ley, hasta Deuteronomio. Ya está cuando Dios ya habló con Moisés y le dio la ley y todo. Bien, en la ley de Dios, eso está por allá como que es en Deuteronomio. En la ley de Dios dice, Dios le dijo a Moisés para que le escribiera al pueblo de Israel que el hombre que estudia la ley de Dios y la aprende se hace sabio. Ese es hombre sabio, conoce la verdad, no puede ser engañado y tiene la sabiduría sobre todos los hombres, aunque no se lo crean. Entonces, lo que yo les he enseñado hoy es la verdad, y es la verdad absoluta, y está por encima de todas las filosofías, de todas las tesis, y de todas las religiones humanas, de todas las creencias humanas, de todas las teorías, de todas las hipótesis, de toda esa narrativa humana que la aprendemos nosotros. Estamos en el mundo, nos forman, y repito, son narrativas muy bonitas. Y a mí me gustaba mucho estudiar la filosofía, y yo estudiaba mucho sobre Carlos Marx y sobre Charles Darwin. Que Charles Darwin, de pronto me equivoqué al principio, que yo dije Carlos Marx, que Charles Darwin es el creador de esa doctrina de la evolución. No es Carlos Marx, es Carlos Darwin. Entonces, muy bonita esa filosofía, la de Oparin sobre la formación de la especie, en fin, todas esas filosofías son bonitas y entretienen mucho, pero no son la verdad absoluta. Son creaciones humanas, así como se crea un libro de literatura, por ejemplo, así como se creó 100 años de soledad. Muy bonito el libro, yo lo he leído, muy bonito el libro, muy hermoso como literatura, pero no es verdad absoluta, no es la palabra de Dios. Es un libro, una narrativa humana. Así como escribió Jorge Isaac la novela María, muy bonita, yo la he estudiado varias veces porque me gusta de joven, muy bonita, muy romántica, entretiene mucho. Pero es una narrativa humana, no es una verdad absoluta, una narrativa humana. Entonces, pero la verdad absoluta es la palabra de Dios y está aquí, en las Escrituras, que las encontramos aquí en el libro llamado la Biblia. Así que los invito para que la estudien y para que todos seamos sabios. Bien, hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. Amén.